Please raise your right hand and repeat after me. Por favor, alce la mano derecha y repita después de mí. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente. Que ejecutaré fielmente. Que ejecutaré fielmente. La oficina del presidente de los Estados Unidos. La oficina del presidente de los Estados Unidos. Y haré lo mejor que pueda. Y haré lo mejor que pueda. Para preservar, proteger y defender. Para preservar, proteger y defender. La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Felicidades, señor presidente. Nos reunimos hoy aquí para emitir un nuevo mensaje que debe ser escuchado en cada ciudad, en cada capital extranjera y en cada sala de poder. A partir de este día, una nueva visión gobernará nuestra tierra. A partir de este momento, Estados Unidos es lo primero. América primero. America first. America first. Todas las decisiones sobre comercio, impuestos, inmigración, asuntos exteriores se tomarán en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de las familias americanas. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban nuestras empresas y destruyen nuestros trabajos. La protección conducirá a una gran prosperidad y fortaleza. Lucharé por vosotros con cada aliento de mi cuerpo y nunca jamás os defraudaré. And I will never, ever let you down. Los sondeos de las elecciones estadounidenses habían dado a Hillary Clinton una amplia ventaja. La candidata demócrata contaba con el senador por Virginia Tim Kaine como compañero de fórmula. Pese a que los márgenes de error de las encuestas eran de un 3 o 4%, las muestras contaban con miles y miles de eventuales votantes y siempre daban una ligera ventaja a Clinton. Una encuesta de la NBC News y del Wall Street Journal apuntó a un 14% de ventaja por parte de Clinton ante Trump, mientras que otra de la Fox News, la compañía que más aplaudía los mensajes de Trump, apuntaba a una ventaja demócrata del 10%. No obstante, esto eran excepciones, puesto que la ventaja real solía oscilar entre los 3 y los 5 puntos. Apenas había sondeos que apuntaban a una victoria republicana, pero poco a poco la fecha se iba acercando y la diferencia se iba estrechando. De las casi 50 encuestas nacionales en la última semana anterior a las elecciones del 2016, Trump apenas pudo ganar en 3, mientras que más de 30 apuntaban a una victoria de Clinton. Las últimas 10 encuestas la daban una ventaja media de unos 3 puntos, con un margen de error de aproximadamente el 3%. En las elecciones del 8 de noviembre de 2016, los demócratas Clinton y Kaine lograron 65.180.245 votos populares por 62.662.985 de Trump y Pence. Los demócratas habían ganado con un 1,5% en el voto popular. Muchas de las encuestas habían acertado, aunque la mayoría habían subestimado la candidatura republicana. Pese a ello, las elecciones presidenciales de Estados Unidos funcionan con un colegio electoral, es decir, son los votos de los estados los que cuentan. Si un candidato tiene más votos en un estado, se lleva todos los delegados del mismo, por lo que el próximo presidente no tenía por qué ganar en número de votos generales. En 1876 sucedió este fenómeno por primera vez, cuando Samuel J. Tilden, demócrata, perdió el colegio electoral tras aventajar en más de 200.000 votos al republicano Rutherford B. Hayes. Esto se repitió 12 años después, cuando Benjamin Harrison accedió a la Casa Blanca tras vencer a Grover Cleveland, quien tenía el cargo en ese momento,
pese a perder por casi 100.000 votos populares. Grover Cleveland volvería a presentarse 4 años después para ser el único presidente en ser escogido para mandatos no consecutivos. Se convirtió en el 22º y 24º presidente de los Estados Unidos tras ganar al propio Benjamin Harrison. Pero esto sucedió de forma mucho más cercana en el tiempo cuando George W. Bush hijo, accedió a la presidencia tras 8 años de Bill Clinton. El republicano logró 50.500.000 votos por 51 millones de Al Gore, demócrata. La diferencia de votos electorales tan solo fue de 5 tras una dura pugna en Florida en la que se desató controversia. Finalmente Gore, pese a aventajar a Bush en 500.000 de votos, aceptó la polémica derrota y el republicano accedió al poder. Algunos estados siempre están decantados de la misma manera salvo contadas excepciones. Por ejemplo, los 55 votos electorales de California o los 3 votos electorales del Distrito de Columbia siempre son demócratas. Mientras que hay otros estados en los que casi siempre ganan los candidatos republicanos. Por ejemplo, los 9 votos de Alabama o los 3 de Alaska. En 2016 la victoria de Trump se vio completamente marcada por la victoria clave en estados péndulo. Los swing state o estados en disputa son aquellos en los que no hay un claro ganador y en cada elección presidencial puede ser cualquiera de los dos grandes partidos el que se lleve los votos electorales. Es decir, estos estados deciden al presidente de los Estados Unidos. 4 años antes, Obama había vencido en estados tan complejos como Florida, con 29 votos electorales, Ohio, con 18 o Pensilvania, con 20. Tras las victorias de Obama, Clinton partía con cierta ventaja en la mayoría de ellos, destacando la ventaja de 5 puntos en Florida. Sin embargo, por la particularidad del funcionamiento de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pese a que las encuestas daban una cierta ventaja a los demócratas, Clinton no alcanzaba los 270 votos electorales necesarios, tampoco lo hacía Trump. Es decir, todo dependía de los swing states una vez más. En la noche electoral, todo salió a favor de Trump. El mapa se pintó de rojo en estados como Nevada, Georgia, Wisconsin, Michigan y especialmente Ohio, Pensilvania y Florida. Trump ganó en todos los estados necesarios que le llevaron a 306 votos electorales, una victoria frente a los 232 votos de Hillary Clinton. He trabajado en negocios, he creado grandes compañías, muchos trabajos, he reconstruido vecindarios, es lo que he hecho durante toda mi vida adulta. Nunca he querido aprender el lenguaje de los de dentro de este mundo, nunca he querido ser políticamente correcto. Toma demasiado tiempo. Trump había protagonizado durante toda su campaña momentos embarazosos, en los que había prácticamente insultado a sus oponentes en debates o se había comportado de forma extremadamente maleducada. A veces, en el momento de los debates y hablando de muchas cuestiones, no eliges las palabras adecuadas o dices algo erróneo. He hecho eso. Creedme o no, pero lo lamento, especialmente cuando he causado daño personal. Pero solo puedo deciros una cosa. Siempre os diré la verdad. Puedo ser demasiado honesto. Hillary Clinton es exactamente lo opuesto. Ella nunca dice la verdad, una mentira tras otra, y empeora con el paso de cada día. Señor presidente, después de 4 años, ¿lamentas todas las mentiras que le has dicho a la gente? ¿El qué? Las mentiras, las falsedades. ¿Qué ha hecho quién? Que usted ha hecho. Decenas de miles. Por favor. Adelante. Esta semana repitió su declaración de que a través del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, México pagará el muro. ¿Puede describir en detalle el mecanismo específico del tratado que hará que México pague por el muro? Lo verás muy pronto. Hemos hecho un nuevo trato porque el NAFTA ha sido uno de los desastres más grandes de toda la historia. Probablemente el peor acuerdo comercial jamás hecho. Quizá. Perdimos millones de empleos, miles y miles de compañías. El NAFTA dejó nuestro país seco, fue un desastre. Y ahora tenemos un acuerdo que es genial para nuestro país. Y por cierto, bien por Canadá y bien por México. Como ya sabes, son los 3 países. Vamos a tener billones y billones de dólares para Estados Unidos, incluyendo trabajos, incluyendo compañías que no nos dejarán para ir a México o a Canadá en porcentaje menor. Haremos billones y billones de dólares.
billions and billions of dollars a year more money. So why not And use that that is for the wall, paying, though? excuse me. Entonces, ¿por qué no pagar el muro? Perdona, porque no tenemos por qué. Eso es pagar por el muro. Y muchas veces de más. De hecho, lo que ahorramos con el nuevo tratado con México y Canadá, lo que ahorramos solo con México, pagará por el muro muchas veces en un periodo de solo 1, 2 o 3 años. Y yo eso lo veo como que México está pagando por el muro. I view that as absolutely Mexico is paying for the wall, and that's fine. Trump prometió construir el muro en el primer año como presidente, pero debió renunciar a ello después de que el Congreso de Estados Unidos no aceptara una partida en los presupuestos para esta gran construcción. Tras 2 años en el poder, Trump declaró el estado de emergencia nacional en febrero de 2019 para acceder a fondos de urgencia con los que poder llevar a cabo esta gran construcción. 1.375 millones de dólares aprobados por el Congreso se unieron a casi 7.000 millones de dólares en dinero de urgencia tras declararse el estado de emergencia, lo cual sumó casi 8.000 millones de dólares. Un muro infranqueable que México pagaría y del que en agosto de 2020 Trump aseguró que se habían construido casi 500 kilómetros. Sin embargo, si bien es cierto que han sido 450 kilómetros construidos, tan solo 56 kilómetros son de muro nuevo, de los cuales tan solo 13 kilómetros son barreras primarias, el resto son vallas secundarias y los 400 kilómetros restantes son refuerzos o reparaciones de estructuras que ya existían. Una obra imposible que nadie parecía poder creerse, pero mucha gente estuvo completamente convencida de que esto iba a llevarse a cabo. Según The Washington Post, han sido contabilizadas un total de 15.413 afirmaciones engañosas o falsas en 1.055 días de mandato, aproximadamente 14,6 declaraciones engañosas o falsas al día. Ya en 2017, el investigador Vicente Enrique Caballo escribió lo siguiente. Un grupo de 35 psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental enviaron una carta a los directores del New York Times avisando que las palabras y los actos de Trump demostraban su incapacidad para tolerar puntos de vista diferentes a los suyos, desencadenando reacciones de ira por su parte. Sus palabras y sus comportamientos sugieren una profunda incapacidad para empatizar. Los individuos con estos rasgos distorsionan la realidad para que encaje con su estado emocional. En un líder poderoso existe una alta probabilidad de que estos ataques aumenten conforme su mito personal de grandeza vaya confirmándose, desde su propia perspectiva. Los profesionales de la salud mental creen que la grave inestabilidad emocional reflejada en las palabras y los actos de Trump le convierten en una persona incapaz de funcionar adecuadamente como presidente. Pero la constante eran sus promesas. Aseguraba que iba a terminar con el terrorismo, que iba a devolver el éxito económico a su país y especialmente que iba a construir un muro para parar la inmigración ilegal de una vez por todas. Sergio Caballero es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y profesor encargado del Departamento de Humanidades en la Universidad de Deusto. No eran promesas para ser cumplidas, sino que es hablar para un público que previamente está movilizado y convencido. Yo creo que para entender bien esa disyuntiva habría que remontarse. A mí me suele gustar la idea de que ya trasladaba la revista The Economist en 2016 sobre la división ya no entre izquierdas y derechas, sino entre abierto y cerrado. Ganadores y perdedores, ¿no? De alguna manera de la globalización, ¿no? O de cómo se percibe uno mismo, una sociedad, respecto a los desafíos de la globalización. Trump, cuando llega al poder, lo que está pensando es en interlocutar y en convencer a esa parte desafecta, desencantada, que vive de esa nostalgia del pasado, ¿no? Entonces, más allá de las mentiras o las promesas incumplidas, que es obvio, yo creo que muy conscientemente lo hace para intentar enarbolar esa bandera o encolumnar a toda esta gente que se sentía desafecta de lo que era el proyecto globalizador, vinculado también al liberalismo, al multiculturalismo, al multilateralismo y al ver a Estados Unidos insertado como el dominante, ¿no? en un escenario internacional. Y pretende volver, pues de ahí su logo, ¿no? De volver a hacer grande América, de intentar volver a la nostalgia de cuando había esa previsibilidad, ¿no? Lo que ellos llamaban o intentaban
presentar como una certidumbre de que Estados Unidos sabía lo que tenía que hacer. Que bueno, que son pasados inexistentes, ¿no? Que se han reconstruido de forma nostálgica. Yo creo que esa es la primera idea que tenemos que tener clara para ver por qué no le penalizan esas mentiras o incumplimientos que a cualquier otro ser humano le parecerían obvias, ¿no? Que no se cumplen. Cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores. No te están enviando a ti, ni a ti. Están enviando a gente que tiene muchos problemas. Y están trayendo esos problemas aquí con ellos. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos supongo que son buenas personas. Pero hablo con los guardias fronterizos y ellos nos dicen lo que está viniendo. Y estoy hablando con sentido común. Solo es cuestión de sentido común. No nos están trayendo a la gente apropiada. Están viniendo de todas partes de América del Sur y Latina. Y están viniendo, probablemente, del Medio Oriente. Pero no lo sabemos porque no tenemos protección y no tenemos compañías. No sabemos lo que está pasando y tiene que parar. Tiene que parar rápido. Particularmente para su público, para su electorado, de alguna manera sabe percibir muy claramente que el votante del medio oeste o el resentido con cómo está yendo ahora de los perdedores de la globalización, lo que perciben es que pues hay un vecino chino, pakistaní o lo que fuera, que en el fondo le va mejor que al trabajador estadounidense que trabajaba en Detroit, fabricaba coches y que ahora mismo está en el paro y que tiene peores ingresos y que vive peor, ¿no? Entonces atiende a ese caldo de cultivo, a ese sentimiento de rechazo y muy racista y muy xenofóbico, lógicamente. Precisamente, más que estas bravuconadas de que él iba a acabar con el ISIS nada más que llegar al poder, y cualquier experto sabía que realmente no conocía ni siquiera en profundidad el problema, y no solo eso, sino que no se dejó aconsejar por los realmente expertos, ¿no? Una cosa que se olvida a veces es la dificultad que tuvo para armar su equipo de asesores desde el principio. Una desbandada de altos funcionarios que habían estado en distintas administraciones y que, viendo lo que se avecinaba, o no siguieron o fueron echados. Efectivamente, el gabinete de Trump fue de todo menos estable. Tuvo 2 secretarios de Estado, 2 secretarios de Defensa, 3 fiscales generales, 2 secretarios de Interior, 2 secretarios de Agricultura, 3 secretarios de Trabajo, 5 secretarios de Salud y Servicios Sociales, 2 secretarios de Vivienda y Desarrollo Urbano, 2 secretarios de Transporte, 3 secretarios de Energía, 2 secretarios de Asuntos de Veteranos, 3 secretarios de Seguridad Nacional, 3 jefes de gabinete de la Casa Blanca, 2 administradores de la Agencia de Protección Ambiental y 4 embajadores diferentes ante las Naciones Unidas. Se mantuvieron en sus puestos el vicepresidente Mike Pence, el secretario del Tesoro, el de Comercio, la secretaria de Educación, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto y el representante de Comercio. Muchos de los que ocuparon el puesto por última vez en cada cargo renunciaron a sus puestos y no llegaron hasta el final de la legislatura de Trump tras el asalto al Capitolio, pero ni siquiera fueron reemplazados. Una vez más, es esta idea de gestión del conflicto, dando una patada en la mesa, rompiéndolo todo, y a partir de ahí intentar construir o que parezca que has recompuesto las piezas. Eso tiene que ver también con la estrategia que hizo, por ejemplo, con el dictador de Corea del Norte o con otra serie de asuntos, ¿no? Primero agudizo el problema y luego, cuando parece que retomo una senda medianamente coherente, pareciera o se apunta un tanto, ¿no? Cuando realmente el problema de raíz nunca ha sido su preocupación, nunca ha sido abordado, sino que ha sido el alimentar a su electorado, ¿no? Y mantener movilizada a la opinión pública local.
Rafael Bueno es el director del Departamento de Política y Sociedad y Programas Educativos en Casa Asia. Ha sido investigador en la Escuela Diplomática China en Pekín, es miembro de la Asociación Americana de Ciencias Políticas de Estados Unidos y es experto en relaciones internacionales del continente asiático. Ha visitado Corea del Norte en varias ocasiones. Que es una etapa bastante interesante y curiosa porque se basó sobre todo en declaraciones muy agresivas hacia China como rival, ya no solamente como competidor, mientras que también al mismo tiempo pues había cierta negligencia a sus aliados en la zona, Corea del Sur y Japón, en donde se ha debilitado, digamos, un poco la relación. Por un lado, las declaraciones de Donald Trump, a veces ciertamente agresivas hacia China, luego no se correspondían con la realidad de las relaciones, y lo que sí que se consiguió fue una debilitación de estas relaciones con los aliados, con Japón y con Corea del Sur, y lo más relevante de todo yo creo que fue el cambio, que es un poco el legado que ha dejado Donald Trump, el cambio de estrategia de lo que se llamó el pivote hacia Asia de Obama, hacia lo que él llamó el Indo-Pacífico, para incluir a India y Australia en este eje para contrarrestar el auge de China. Let's say China. China, 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 China. I know China very well. China, 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 China. No solamente con China, ha sido también, recordemos, con países de la Unión Europea. El caso más que nos resulta más familiar es el de España, ¿no? Pues aranceles a la aceituna, al aceite, en fin, al vino y a Francia también con el queso. O sea que no ha sido solamente China, que era todo más retórica que otra cosa, porque al principio, digamos que la guerra comercial y este enfrentamiento de Estados Unidos con China estaba propiciado por el déficit comercial tan grande que tiene Estados Unidos respecto a China, pero con todas estas declaraciones y con esta guerra comercial que comenzó Donald Trump con subiendo los aranceles y luego con la guerra también con Huawei más tecnológica, el déficit comercial siguió igual, o sea que no se redujo realmente, o sea que ha sido todo un poco más de cara a la galería que algo práctico. Sobre todo se centró más en el tema tecnológico y con la empresa Huawei, también porque se daban cuenta del retraso tecnológico que podía estar teniendo Estados Unidos, ¿no? También lo llevaron a temas de cereales, de no solamente la tecnología, pero yo creo que fue el tecnológico el que los componentes, todo aquello que afectaba a Huawei para debilitar. El gobierno de Trump anunció medidas para restringir a Huawei, la compañía china de telefonía móvil, el acceso a tecnología de los Estados Unidos de América. El supuesto motivo real era proteger la ciberseguridad de Estados Unidos. Marcus Willett, ex subdirector del Centro de Escuchas británico GCHQ y asesor senior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Cibernética y otras tecnologías, aseguró que Estados Unidos estaba intentando alejar a las compañías chinas de la globalización y lanzándolas a los brazos del Partido Comunista. Es irónico, aseguraba, se está convirtiendo en una especie de profecía autocumplida. Estados Unidos dice que el gobierno chino tiene en sus bolsillos a estas empresas. En realidad, estas firmas probablemente están tratando de salir de ese lugar. Y el gobierno chino probablemente esté bastante satisfecho con que Estados Unidos esté, de hecho, haciendo que vuelvan a sus brazos y respondiendo a la demanda del presidente chino de producir más tecnología propia. Ahora tendrán que hacerlo. La campaña de Estados Unidos comenzó a funcionar cuando las ventas de Huawei fuera de China se desplomaron en el año 2020. Trump amenazó directamente a Huawei asegurando que la compañía china espiaba a los estadounidenses. A raíz de este movimiento, China empezó a plantearse vetar empresas estadounidenses. A la salida de la presidencia de Trump y desde que en 2018 esta guerra comercial comenzase con dureza, no se había firmado la paz. De China, yo creo que lo que le movió a Donald Trump esta política hacia Corea del Norte fue atraer los focos mediáticos, porque en realidad no ha habido grandes cambios respecto a la desnuclearización de Corea del Norte, y las sanciones
también han continuado, y lo único que ha hecho, que puede ser también positivo, un poco como este cambio de estrategia hacia el Indo-Pacífico, y que puede ser también su legado, aunque sea de forma involuntaria, es un poco la legitimización internacional del régimen norcoreano. Permite que haya unas relaciones un poco más normales hacia un Estado con el que tienes que dialogar porque no hay otra salida. Pasó de amenazar y decir que iba a apretar el botón nuclear contra Corea del Norte, que los iba a exterminar. El mensaje es realmente un mensaje de paz, es un mensaje para unirnos. Los Estados Unidos tienen gran fuerza y paciencia, pero si somos forzados a defendernos o defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que destruir por completo Corea del Norte. El hombre cohete está en una misión suicida. Bueno, el tiempo dirá, pero tengo la sensación de que nuestra relación con Corea del Norte, la de Kim Jong-un, el presidente Kim y yo, creo que es una relación muy buena. Pienso que sigue siendo buena y estaría muy sorprendido, en el sentido negativo, si hiciese algo que no estuviese dentro de nuestro entendimiento. Pero veremos lo que pasa. Con la administración Obama íbamos a la guerra, chicos, lo sepan o no. Heredé un desastre en muchos sentidos. En el Medio Oriente, heredé un desastre con Corea del Norte y ahora mismo no hacen pruebas nucleares ni nada. Veremos lo que pasa, pero estaría muy decepcionado si veo que hacen pruebas. Luego a convertirse en su gran amigo y decir que se escribían cartas de amor, que era una persona a la que le tenía un gran aprecio personal. Se ha llevado al extremo, a veces incluso rayando lo cómico, pero yo creo que al final no es tan malo el legitimar un régimen. Esto no legitimar no tiene por qué conllevar a aprobar todo lo que hacen, que desde luego es deleznable dentro del centro y fuera del país, pero yo creo que puede ayudar al diálogo. La primera cumbre en Singapur, luego la siguiente en Vietnam, pero resultados significativos realmente no ha habido porque Corea del Norte sigue con su programa nuclear y no ha habido grandes cambios. Las relaciones internacionales durante el periodo de Donald Trump han sido, sin lugar a dudas, una de las cuestiones más controvertidas de su mandato. Es necesario hacer un repaso general de la mano de otro especialista en la materia. Roberto Ruiz es doctor en Antropología y Arqueología por la Newport University of California, experto en relaciones internacionales y secretario general de la Universidad Europea del Atlántico. Ha sido normalmente una improvisación continua, un discurso fundamentalmente electoralista, donde se ha buscado, en este caso, un protagonismo por parte del electorado norteamericano, y todo el producto y todas las actuaciones en materia internacional ha estado normalmente orientado a satisfacer el mercado interno de votos, ¿no? Y poder presentarse a la reelección y poder salir nuevamente presidente de los Estados Unidos por otro periodo. No lo ha podido lograr. En principio, la política exterior de Donald Trump podemos decir claramente que se ha basado en varios ejes, ¿no? El primero de ellos es lo que llamamos un abrupto abandono del multilateralismo, rechazo a todo lo que era anteriormente la política exterior llevada a cabo por la administración de Obama y anteriormente la administración de Clinton, ¿no? Que se basaban fundamentalmente en crear un sistema de diálogo de orden internacional, de orden liberal, y en este caso la política de Trump va claramente a un abrupto abandono del multilateralismo. La segunda característica que podemos hablar de Donald Trump entra en una revisión que hace de las relaciones internacionales siempre en clave comercial y de revisar todas las alianzas que ha ido manteniendo Estados Unidos a lo largo de los últimos 30, 40 años con lo que podemos llamar los países que han sido socios tradicionales de Estados Unidos, ¿no? Que lo que ha conseguido obviamente es un enorme recelo, un rechazo, un miedo a que esas alianzas de alguna forma hayan podido debilitarse. Estos socios tradicionales van fundamentalmente en el grado de importancia inicialmente la Unión Europea o Europa en su conjunto, pero sobre todo la Unión Europea, con los cuales desde la Guerra Fría Estados Unidos ha ido manteniendo y tejiendo importantes lazos estratégicos frente a ese enemigo común que era el bloque soviético. Evidentemente, cuando empieza a rever estas relaciones con la vieja Europa, comienza a hablarse de recelos, comienza a buscarse la desunión. Claramente el hecho de que Donald Trump se postulase como un impulsor del Brexit británico, con la idea de debilitar la Unión Europea y fragmentarla en pedazos, ¿no? Y negociar mucho mejor con cada pedazo y no negociar con el conjunto de la Unión, ha convertido un poco en la política de Donald Trump vista desde Europa como un
serio problema. Otro socio tradicional son aquellos países con los cuales mantienen lazos económicos y comerciales muy interesantes, ¿no? Como es el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA, sobre todo con Canadá y con México, ¿no? Con los cuales está obligado el entendimiento. Fijaros cómo ha quedado un poco el tema de México, incluso con la satanización de los mexicanos, de las migraciones ilegales, ¿no? Y también la creación de un muro, y por tanto ha levantado grandes recelos. Otra revisión que hizo de socios tradicionales son América Latina, ¿no? América Latina siempre ha sido, como siempre se ha dicho, desde la política de Monroe, ¿no? El patio de atrás de Estados Unidos, ¿no? Y cómo de ser un país hegemónico a ser un país que ha liderado y vigilado toda esta gran región que es Latinoamérica, pues ha existido serias dudas, ¿no? Sobre el papel, la intervención, la dureza con que ha tratado Donald Trump las relaciones comerciales, económicas, migratorias, estratégicas con América Latina. Quiere volver por la senda del protagonismo que durante el periodo postsoviético lo fue perdiendo Rusia, o por la senda de la intervención, por hacerse valer un poco en este campo de las relaciones internacionales, ¿no? Con respecto a Vladimir Putin, pues tuvo una primera fase de acercamiento, de intentar la descongelación de las relaciones con Rusia, hasta que se dio cuenta efectivamente que es Vladimir Putin, ¿no? Y cuál es el papel de Vladimir Putin y cuál es el papel de Rusia, ¿no? Y Rusia, lejos de ser un aliado confiable, es todo lo contrario, ¿no? Es un rival directo que conoce perfectamente las debilidades del mundo occidental, de la economía liberal, y que unido en este caso en alianzas con la China de Xi Jinping están trazando determinados ejes estratégicos realmente pues muy preocupantes, ¿no? Y cómo la administración anterior de Obama intentó tejer alianzas frente a una potencia hegemónica emergente como era China, ¿no? Y por tanto como este abandono un tanto unilateral de Estados Unidos de la política de Asia-Pacífico pues le ha enormemente debilitado, y eso le sitúa en una situación desde el punto de vista del orden internacional muy débil, ¿no? Y por tanto de un enorme antiamericanismo que ha ido produciéndose a lo largo de muchos países y de varios continentes. Íñigo Arbiol es doctor por la Universidad de Deusto, ha trabajado en las Naciones Unidas y en centros de investigación por la paz, y está especializado en política estadounidense. Países como Rusia o como China o como otros que luchan por un modelo alternativo, no democrático, no liberal, pues que ponen en tela de juicio casi como al mismo nivel que vivíamos en la Guerra Fría entre sistema comunista, sistema capitalista, la antítesis uno del otro, ¿no? Ya no vivimos en un mundo como en 2008 donde Estados Unidos es la gran superpotencia y los demás aspiran a competir en poder. Es que hay países que ya están a un nivel muy alto y aspiran a deshacer el sistema y construir un alternativo que vaya minando pues la democracia, que vaya minando el sistema económico liberal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que vaya minando el multilateralismo basado en los derechos humanos. La próxima edición de POTUS 45, la presidencia de Trump, terminará de apuntalar los asuntos exteriores de Estados Unidos con otros países. Relacionaremos esto con los motivos del primer proceso de impeachment, juicio político, del presidente republicano, y también pondremos el foco en el trato de Trump hacia la prensa.